¿Qué tal? Muy bienvenidos a todos y a todas una vez más a Pensar Plural. Muy bienvenidos a todos y a todas una vez más a Píldoras Cinematográficas. Hoy tenemos aquí con nosotros a Marcos, que está de vuelta. Un placer tenerlo de nuevo con nosotros. Un placer, chavales. Tenemos también a Daniel Gorostiza, que nunca se va, siempre está aquí con nosotros, parte indispensable. Muy bienvenido. Gracias. Y tenemos también a The Phantom, que ya nos anticipa un poco de que va a ir el especial de hoy con ese fondo que tiene detrás. Hola, buenas. Muy bienvenido. Y hoy, pues ya anticipándolo, hablando de ese fondo que tiene Phantom detrás, ya adelanto de lo que vamos a hablar, ya lo adelanté también en redes sociales y demás, y es de Poltergeist, de esta obra del año 82, que supuso un antes y un después en más bien, no en el terror, porque tampoco, como creo que estaremos todos de acuerdo, no es una película extremadamente terrorífica, ni en absoluto es de las que se acercan más a películas de terror así que den miedo de verdad, pero sí en la forma de presentar pues el desarrollo del encantamiento de las casas, y creo que es una de las primeras películas en las que se presenta, quitando dos o tres excepciones de los años 50 o 60, como la de la Casa Encantada, creo que es del año 60 o 61, de Haunting House, que se llama, pues quitando esas excepciones, pues no había películas de este estilo, sino que el tema del terror pues estaba focalizado en otros asuntos. Y con Poltergeist pues empezamos a hacer terror, se empieza a hacer terror en lugares concretos, en casas. Ya no es que se posean las personas, ni que haya monstruos por ahí, vampiros, zombies y cosas de este estilo, sino que las casas son las que tienen los propios fantasmas y las que generan pesadillas a quienes las habitan. La produce Steven Spielberg, aunque siempre se asocia a la dirección a Steven Spielberg, pero realmente no fue el director, aunque sí que tuvo mano en la dirección y tuvo mano en el guión, y también obviamente era productor. Y creo que el director fue Toby Hooper, y no sé si fue también guionista, o fue el guionista y no el director, no me acuerdo muy bien. No, Toby Hooper fue el director y el guión está coescrito por Steven Spielberg y otros señores, basado en una obra, en una historia que escribió el propio Spielberg. O sea que Spielberg escribe el guión y produce, que además, por cierto, aprovecho para decir que este fue el primer gran éxito de Spielberg como productor, porque él había tenido éxitos como Tiburón o Encuentros en la tercera fase, pero era él como director, pero su primer éxito, primero de una larga carrera de éxitos como productor, fue este que escribió el guión. Y además, si me permitís, se nota mucho la mano de Spielberg, porque aunque esta película tenga momentos de terror y suspense y tal y cual, a mí mucho me recordaba la típica película ochentera familiar de Steven Spielberg. Sí, tal cual. Yo se lo comentaba a Phantom cuando la revimos el otro día, que a veces tenía unos aires a ET y a Encuentros en la tercera fase grandes. Y me parece una manera muy especial de presentar los fantasmas, entre comillas, porque ya hablaremos de lo que son esas cosas, que a veces no parecen fantasmas. Y bueno, ya introduciendo y ya acabando la introducción. Actores que salen en la película, pues tenemos a Craig T. Nelson, que probablemente sea el más laureado, que también aparece en Encuentros cercanos en la tercera fase, que hace un papel bastante parecido. Luego tenemos a Heather O'Rourke, a Jobeth Williams, Oliver Robbins y Dominic Dunne. Dominic Dunne es la adolescente, la hija mayor, que se murió a una edad tampoco muy mayor, se murió en el 89, una cosa así, o sea, debía tener 20 o 22 años. Y luego la hija pequeña, la que hace de hija pequeña, se murió poco después de rodar la película, no sé si 3 o 4 años. Ahí no sé cómo fue. Fue al revés. Fue al revés. Ah, fue al revés. Vale. Gente que de hecho no sale en la segunda, que digo, podían haber dicho que iba a la universidad o algo, pero ni lo mencionan. Murió, por desgracia, por maltrato. La mató un exnovio suyo. Y la otra murió de una serie de negligencias médicas porque no le cogieron la enfermedad que tenía, que era una enfermedad además congénita, hasta que ya se murió. Dijeron que si una gripe, que si tenía Crohn. Por eso en la tercera sale tan hinchada, porque le daban corticoides y eso hace que te hinche. Pero que murió de una serie de negligencias médicas.
esto aprovecho yo y que me odie quien quiera, para los que digan, no, la sanidad privada es fantástica. Pues mira, en Estados Unidos es sanidad privada y mira lo bien que le fue a esta pobre chica. Sí, además que la explotaron bastante en Poltergeist 3, que ya se le veía, claro, se veía toda la cara hinchada y todo eso. Y sí, Heather fue como es la cara de todas estas películas, sí que causó bastante impacto. Pero sí, la adolescente murió 2 meses después, creo, de lanzar Poltergeist 1. ¿Cómo se llamaba? Dominique Dunne, que por cierto, si buscáis Poltergeist 1 en Google y miráis los actores, no sé por qué, me acaba de aparecer ahora una cosa bastante curiosa, que buscamos reparto debajo, aquí, y en la foto de Dominique Dunne aparece un señor bastante grimoso con gafas y no sé por qué. Viejo. Sí, no entiendo por qué, pero bueno. Igual fue el tío que la causó el maltrato, sí. Bueno, ni idea. Pero eso, fue la primera víctima de la supuesta maldición de Poltergeist. Y nada, solo decir, añadiendo lo que dijo Daniel, que sí que se nota mucho la mano de Spielberg en esta película. A veces, literalmente, porque en alguna escena las manos no eran del actor, sino de Spielberg. También él manejaba los... Sí, a lo mejor Daniel sabe qué escena me estoy refiriendo, la de la carne, ¿no? Ahí eran las manos de Spielberg, pero ya hablaremos de eso más adelante. Y él manejaba también todas las marionetas y los espíritus y todo eso, o sea que sí se nota bastante. Aunque no es el director, no está enfocado a él como director, sí que él proponía todo el rato y el otro simplemente aceptaba las proposiciones. Sí, luego va, como por último ya por comentar, pues que el presupuesto inicial fue de $10 millones. Se puede hablar, bueno, relativamente de una superproducción, tampoco sería, porque tampoco es demasiado dinero, y recaudó $121 millones. Está bastante bien, o sea, le sacaron bastante rédito. Sí. Ya ahora... Añadir una cosa, sí. La película es de la Warner Bros. Entonces eso también hace que sea puesta en multitud de sitios, videoclubs, salas de cine, etcétera, ¿no? Gran producción, Sí, hay que decir. Y ya llegados a este punto, pues ya os dejo hablar a vosotros, y lo primero que tenemos que decir es de qué va la película. Y ya luego vamos desglosando. Vamos a contarlo un poco así, de una niña que entra en un televisor. a mí la película, aparte de todas las cosas que tiene, que son muchas y que son muy interesantes, una de las escenas que más me llama la atención, y que creo que no es inocente la escena para nada, ni el mensaje, es que la niña, cuando está teniendo su interacción con el televisor, cuando sale esa niebla, en un momento dice: están aquí la gente de la televisión. Sí. Y nos vienen a hacer daño, una cosa así. O sea, eso no es algo inocente. No creo que Steven Spielberg dijese: no, voy a poner la televisión porque queda bien, y Toby Hooper también. Yo creo que lo ponen obviamente a posta. Y luego te fijas en otras películas, como Videodrome, que la televisión tiene un papel central y que la televisión está deformando la realidad y la vida de todos, y dices: joder, cuidado, aquí están intentando decir algo. O sea, no es casual que estén todos focalizándose en la televisión. Y luego tenemos Demons 2, que los demonios salen de la pantalla de la televisión para atacar a la gente. Sí. Aquí hay cosas, aquí hay algo. Hombre, igual que si la hiciéramos ahora, pues a lo mejor la gente mala salía de tu ordenador o de tu móvil. Sí, eso es así. ¿No te produjo bastante miedo lo de la arenilla esa? La verdad es que, visto esta película, la verdad es que produce... No sé, si tienes un televisor de esos, no, un televisor, y dices: ostras. Yo es que me he criado con eso. A ver, miedo como tampoco, yo también me crié con ello. Lo veo normal, o sea, era pues... Y a veces, incluso cuando antes de empezar la televisión digital, pues te ibas a un sitio apartado y ponías la tele, ¿no? Y se veían los canales con arenilla y tenías que sintonizarlo bien. Entonces, hombre, te puede dar miedo, sí, pero a mí eso realmente no sé, es una cosa a la que estás acostumbrada, pero yo creo que con eso jugaban también con el tema de algo que en aquella época estaba la gente acostumbrada, que era lo de que la tele pudiera tener arenilla o incluso carta de ajuste, que nosotros
ahora mismo ni la pensamos, pero en aquella época, pues a las 12, a las 2, cuando fuera, se acababa la tele y a tomar por saco, pues hoy en día te puede dar miedo, pero en aquella época es que era así, es que era lo que pasaba. Entonces yo creo que ahí juegan con objetos cotidianos para darte miedo, y esa es la gracia. Es como es la escena antes incluso de la que estaba hablando Marcos, de las manos, la escena del tipo que está comiendo, creo que era pollo o algo así, y empiezan a hacer cosas raras. Pues eso es jugar con objetos cotidianos para darte miedo, porque tú imagínate ahora que te has comido, pues que empieza a hacerte cosas y a moverte y a no sé qué, pues a lo mejor eso te da más cague que una cosa así, digamos, extraña. ¿Y cómo se llamaba eso, Marcos? Que tú no lo habías dicho, el Canny Horror o algo así. O algo así, no. Algo nos habías dicho, que era como crear situaciones que nadie se espera con objetos cotidianos. No, pero eso es diferente. Vale. El uncanny es algo que nos cuesta procesar, que a nuestro cerebro le cuesta procesarlo, como algo que parece humano pero que no es del todo humano, o que intente imitar los comportamientos humanos, o algo que tenga un comportamiento totalmente diferente. Está en esta película con los objetos que no se deberían mover y se mueven, o con algo que no debería, bueno, aparte de los objetos, la propia tele, ¿no? Que no debería decir nada, es solo ruido blanco y eso, y que de repente pues la niña escucha voces. Entonces, claro, si alguien después de ver esta película, en aquella época, terminaba de ver la programación del día, le salía el himno americano y el ruido blanco, se quedaba como pensando, mirando el ruido blanco, y si yo también escucho algo, ¿no? Y se empezaba a rayar, imagino, que ahí también juegan con eso. Pero sí, juegan con objetos cotidianos y con cosas que podemos encontrar en nuestra casa. Y ahí está lo horrible, que imagínate que te pueda pasar a ti, ¿no? Sí. Aunque después le dan una causa más excepcional. Sí, hay una cosa muy curiosa, que es el tema de que yo creo que todos los que estamos aquí, creo que prácticamente todo el mundo en algún momento en su infancia pensó que al otro lado de la televisión había unos muñecos que estaban moviéndose. O sea, que dentro de la tele que había alguien, porque aún no sabíamos cómo funcionaba. Incluso los niños pequeños, algunos hoy, seguro que muchos, aunque están más acostumbrados, pues piensan que detrás de la pantalla pues que está ahí alguien dentro, un enano, lo que sea. Pero es que antes eran de cubo y ahí podía caber incluso un enano, ¿sabes? Claro. Ahora no cabe nada ahí. Claro, pero yo creo que Spielberg y Hooper y todos los que estén detrás de la dirección y producción de esta película juegan de maravilla con esto. ¿Por qué es la niña la primera en establecer contacto con la televisión? Porque probablemente fuese la única que pensaba que podría haber algo detrás de la tele. Y los demás, como ya son adultos, no pensaban eso. Y eso me parece muy bien, me parece genial como lo presenta. Y lógico, además, es racional. Dices, pues es coherente que la niña sea la que contacte porque es la que tiene esas ideas. Como en otras películas de posesiones, la adolescente desesperada es la que es atacada por el demonio porque es la más débil, pues aquí hacemos lo mismo. Y no sé, Phantom, ibas a decir allá. No, iba a referirme del inicio de la película. El himno americano, el himno de Estados Unidos, mejor dicho, perdón. ¿Cómo empieza con ese himno, no? Lo cual es curioso también ahí, ¿no? Que nos deja esas pinceladas de patriotismo, ¿no? Y tiene la película. No sé, ¿qué opináis vosotros sobre ello? Hombre, ¿Una película así? Es una película americana. Eso es para empezar. Y luego, aparte es que en la carta de ajuste, porque aquí en España era diferente, no te ponían himno, pero te ponían una musiquita en Radio Televisión Española. ¿Cuál tiene que ver con eso que dices? No. Pero allí en la carta de ajuste te ponían, allí el patriotismo te lo enseñan desde pequeño, desde que te hacen jurar la bandera a la hora de entrar en el colegio hasta cuando había carta de ajuste, que ya no hay, pues la carta de ajuste era el himno americano y para cualquier cosa el himno americano. Entonces yo no sé si será ahí un viva el patriotismo o realmente pues que como ellos querían reflejar pues lo que pasa cuando la tele deja de funcionar, pues lo que pasa es antes de la nieve, como le llamo yo, pues lo que viene es el himno americano. Aquí habría sido la musiquita de Radio Televisión Española. Sí. Y Fando, ahora que dices lo del principio... Bueno, sí, Marcos, perdón, adelante. Nada, que yo había visto por Reddit que a lo mejor hace referencia a esto, porque creo que habían sacado como una especie de grabación de por los años 80 por ahí, de cuando acababa el himno americano y aparecía el ruido blanco, pues emitían mensajes subliminales a la gente.
¿sabes? Como algo así como consume, obedece, estas cositas, ¿no? Entonces, claro, porque contarían con que la gente se iba a quedar dormida mirando la tele y aparecía el ruido blanco y como que metía mensajes subliminales. Y creo que eso es que lo había visto en Reddit y era una grabación real de la propia carta de ajuste. Así que no sé si tiene todo Spielberg pensó en eso y dijo, venga, la gente de la tele y todo el rollo. Tendría todo el sentido del mundo que fuese así. O sea, yo creo que detrás de esta película, aparte de todo lo que supone y de todo el aspecto técnico y de la historia y de todo lo que nos aporta en la historia del cine, creo que se esconde, ya no de forma muy escondida tampoco, una crítica enorme al mundo de la publicidad y de la televisión, de que realmente detrás de la pantalla, metafóricamente, están entre comillas los malos, ¿no? Algunos de ellos que te quieren comer la cabeza, te quieren lavar la cabeza, te están distorsionando la realidad, te dicen lo que pensar, te dicen lo que tienes que hacer, y realmente es como si te estuvieran entrando dentro de tu mundo o metiéndote ellos dentro del suyo. Eso lo hace sutilmente y magistralmente. Yo creo que en las primeras visualizaciones de esta película muchos seguramente ni nos dimos cuenta de eso. Y luego, ya volviendo a lo que decía Phantom al principio, una de las primeras escenas pues transcurre ahí en ese vecindario tan tranquilo, ¿no? Que te recordaba a ti tanto al vecindario de Eduardo Manos Tijeras, y que a mí se me parecía tanto a películas como E.T., ese entorno tan tranquilo, con las bicis, la gente tan contenta, y incluso la música, la forma de grabar todo, y dices, este tío está metiendo aquí mano totalmente, y se parece mucho a una de sus películas. Y una forma de empezar muy alegre para una película supuestamente de terror, ¿no? Y muy colorida. Pero bueno, eran los 80, también es cierto. También. Y hablando de eso, a mí me hace mucha gracia porque esto en la segunda, claro, ya él no metía mano, no se ve. El montón, si os fijáis, porque hay que decir que Steven Spielberg, aparte de amigo de George Lucas, es muy fan de la trilogía original de Star Wars. Y en la película hay un montón de propaganda de Star Wars, pero por todos lados. Exactamente, sí, sale de pósters, de juguetes. Yoda, sí, es verdad. Y además también Spielberg hace una promoción de Alien 1, sí, Alien el octavo pasajero, porque ahí participó, ¿cómo se llamaba? Goldsmith, el que hizo la banda sonora de Poltergeist, hizo también la banda sonora de Alien 1. Y además, si os fijáis en la escena del canario, ¿vale? Cuando muere el canario y lo va a tirar al retrete, la sombra del canario no es la sombra de un canario, es la sombra de un tiburón. Por la peli de Tiburón de Steven Spielberg. El tío mete muchísimos detallitos en la película, muchísimos. Sí, cierto. Y bueno, ahí está. Hay una escena, ¿os acordáis de la escena de las sillas en la cocina, no? Que se empiezan a mover. Sí, las colocan de una manera, se mueven. Y realmente la forma de presentar la escena es una forma de presentar muy típica de Spielberg, que es como que no juega con el terror en ese momento, juega con la sorpresa y con el asombro, o sea, como la mirada de los niños en Parque Jurásico, ¿no? Están mirando cómo se mueven las sillas y dicen, ¡buah, mira esto, qué pasada! Y se lo toman como un juego, no como algo negativo, no como una maldición, ni un embrujo, ni nada, sino, mira las sillas, vamos aquí a jugar un poco con ellos, que están jugando con nosotros. Y eso es un gesto, o sea, es un sello total de Steven Spielberg, es su marca de la casa. Pero esa movida debió de aterrorizar, o sea, al menos no aterrorizar, pero sorprender a todo el mundo, porque ¿cómo lo hicieron? O sea, no había cortes, las sillas estaban así y de repente todas subidas encima de la mesa. Sabéis que era una sola pieza de sillas. Sustituyeron las sillas rápidamente, jugando con el tiempo, con el timing, sustituyeron las sillas normales y pusieron toda la pieza de sillas unidas encima de la mesa y parece que son sillas independientes. Fue impresionante. O sea, aún cuando lo volví a ver, a mí me pareció la hostia, muy bien utilizado el timing y todo, porque al espectador siempre le sorprenden esas cosas. Por eso es práctico, es efectos prácticos e ingenio puro. Cero CGI, cero ordenador. Sí, maravilloso. Y luego nos encontramos con la historia ya en sí, el grosso de la historia. Que es que se están haciendo, creo que es en California, no en Los Ángeles probablemente. Es un barrio residencial. Sí, se están construyendo pues las casas allí, todos chalés y demás, que son todos exactamente iguales. Le gusta mucho a los americanos, luego se quejan de los comunistas, que, bueno, en fin, lo que hay que ver.
y son todos exactamente iguales, y el problema es que se presentan en el medio de la película, más o menos, hay unos ciertos problemas con los cementerios, ¿no? Que hay que moverlos, que no hay que moverlos. Y bueno, no voy a decir exactamente qué problema hay con el cementerio y lo que pasa con el cementerio, pero bueno, ya se puede medianamente intuir. Y creo que es un ataque también directo a los despiadados promotores y constructores, que construyen hasta, yo qué sé, como si tienen que construir encima de mi cabeza, pues construyen un edificio, les da igual. Yo me acuerdo de mi abuelo, que mi abuelo era constructor, me decía que él dijo que hasta aquí, y dijo que tenía, menos mal que vino la crisis de 2008 o 2007, porque si no íbamos a seguir construyendo y no iba a quedar ni un pino en toda España. O sea, es un poco lo que resume también la película. O sea, llega tanto el ansia de construir y de vender que al final estás construyendo edificios en sitios que no deberías construir, ¿no? No digo que vaya a haber fantasmas encima de un cementerio, pero a lo mejor por respeto a esa gente que se murió, igual tienes que hacerlo en otro lado, creo. Y rodearlo, lo que sea, pero aquí no hacen eso, dicen a construir y ya está. Como la película va sobre las dimensiones, ¿no? Esa otra dimensión, ese plano paralelo. Se juega un poco con eso, ¿no? Porque mira un momento la escena del perro, Rubén. Tú recuerdas esa escena, ¿no? De ver al perro que está ladrando algo que nosotros no vemos. Sí, eso también juega muy bien, porque los perros tienen otra forma de percibir las cosas. No digo que vean fantasmas, da miedo, pero digo que tienen otra forma de percibir el entorno. No es que vean fantasmas, lo que pasa es que el oído y el olfato de un perro es tan superior al de un ser humano que ellos lleguen cosas que a lo mejor pasan, no te digo yo a kilómetros, pero a mucha distancia y lo huelen. Y cualquiera. Luego está el tema, por ejemplo, cuando va a haber un terremoto o alguna historia así, una tormenta muy fuerte, el perro es capaz de intuirlo y se comporta raro. Entonces que tiene un campo de percepción más amplio, obviamente en parte por lo que dice Daniel también. Claro, y yo digo, cualquiera que haya tenido un perro, yo he tenido perros ahora no tengo, pero toda mi infancia, a todo el mundo le ha pasado eso de tu perro está ladrando algo y tú miras y no hay nada y no pasa nada y a lo mejor es porque está en otra dimensión. O igual está ladrando. No puedes ver ni percibir, está en otra dimensión. Antón, puede ser que estés oyendo una cosa que pase a 700 metros, que yo obviamente no la voy a ir, pero es otra dimensión directamente. Le ladra. O sea, eso es típico. Nosotros no podemos percibir eso. Lo que dice Daniel es más lógico en la vida real, pero en la película es lo que dice Phantom. Claro. O sea, que tenéis razón los dos. Incluso si un gato se queda mirando un pasillo oscuro y no pierde la vista del pasillo oscuro, es como, ¿qué cojones, sabes? Y a ti te entra la rayada mental de ¿qué estará viendo él que yo no doy vista? Y en esta película es eso, juega con esas dimensiones, esa dimensión se solapa con la nuestra y es capaz de, aparte de los espíritus, mover objetos y manipularlos, crear ilusiones y todo eso, que es de lo que va Poltergeist y de lo que es un Poltergeist en realidad. También coge a personas de esta dimensión y se las lleva, como pasó en la película. Que no sé si, como dijiste antes lo del cementerio, Steve, no sé si este podcast va a tener spoilers o no. Sí. Hombre, a ver, la película es del 82. Está muy vista ya. Quien no la vio, pues lo siento. Pero bueno, me gustaría hablar del tema del cementerio y todo, porque de eso va la película. No molestéis a los difuntos. Spoiler alert. A partir de ahora. Ya puedes decir lo que quieras. Pues eso, que se solapan las dimensiones y dentro de un entorno cotidiano, un entorno familiar, que la película también empieza, que parece una comedia familiar, incluso con lo de la tele, las movidas que había y todo muy normalito, empiezan a ocurrir pequeñas cositas y luego más y más y más, luego se calma, parece que todo va bien y ahí aparece lo peor, ¿no? Que claro, al ser un entorno así tan hogareño, tan cotidiano, pues no te esperas que vayan a ocurrir esas cosas. Y todo por el hecho de no molestar a los difuntos, porque creo que todos los aficionados al cine, que sepan un poco sobre la maldición de Poltergeist, la maldición de esta película, fue por algo. O sea, la maldición no solo porque habló de fantasmas, sino porque, tú sabes, ¿verdad, Dani? Hizo algo, hicieron algo los directores, al igual que los promotores en la película, que no removieron las lápidas y construyeron encima del cementerio. El propio Steven Spielberg
hizo algo por ahorrarse unos cuantos dólares que no fue muy ético para nada. No, ¿Por qué no? Sí. Cogieron cadáveres, vamos, los pagaron, pero aún así me parece una burrada. Cogieron cadáveres de las morgues y pagaron por ellos y son los que se ven al final de... ¿Los cadáveres los compraron de otro país o eran de Estados Unidos? compraron A mí de me la suena que eran de la India, ¿no? pues Los compraron de la India. Eran cadáveres ya para fines de enseñanza, ¿sabes? De los colegios médicos. Simplemente lo compraron los esqueletos y alguno pues tendría alguna cosa. Le pusieron goma, pelo, los vistieron para que resultaran más terroríficos, pero sí, eran muertos reales, porque hacer las maquetas costaba más dinero que comprar los propios muertos. Y era menos realista, seguramente también. Y creo que creo que lo habías comentado tú, Marcos, alguna vez, que la escena de la fosa en la piscina, cuando cae la mujer, que no le habían dicho que estaban ahí los cadáveres y que las caras de susto que puso creo que eran de verdad. Ella pensaba que eran las maquetas. Ella pensaba que eran las propias maquetas, iba a haber goma y plástico simplemente. Y cuando los vio y le parecieron tan reales, siguió por dentro pensando que eran maquetas, pero se asustó de verdad. Y luego vio en la postproducción que ciertamente eran reales y se cabreó bastante. Se cabreó mucho, de hecho, porque, joder, estaba nadando en zumito de muerto. Es porque era una escena muy asquerosa y salían de la tierra todo el barro y eso. Era muy, muy creepy, la verdad. Normal que se cabrease. Sí. Y tiene un aspecto importante la película que se nos pone a profundizar en el mundo de la parapsicología. Bueno, primero pues tienen todos estos problemas y como creo que no se deciden por ir a la policía en ningún momento. Creo recordar que no. Que ya pasan a otro ámbito. Van a ese departamento de, bueno, Physical Research, como le llaman ellos, de parapsicología. Y vienen ahí unos tíos con sus cámaras, con su rollo, un poco estilo Expediente Warren. Se parecen un poco, así el aire y tal. Y empiezan a analizar toda la situación y les explican lo que pasa en la casa, ¿no? Y les explican cuál es la diferencia entre casa embrujada y poltergeist, que era un concepto que yo no lo conocía. Creo que, no sé si es verdad, pero yo no lo conocía, pero ahora ya me quedó claro. O sea, yo pensaba que era todo lo mismo, pero en este caso pues veo que no. Poltergeist parece que es encantamiento. Es que realmente poltergeist viene del alemán, creo que es golpe de espíritu o algo así. Entonces es como si fuera un rayo de un fantasma, o sea, es un golpe, o sea, quiere decir que es temporal, creo. ¿no? La casa encantada es algo que ha pasado en esa casa o lo que sea, que hace que ese edificio esté encantado. Y yo qué sé, tipo, a lo mejor El Resplandor, que la construyeron encima de un cementerio. Bueno, El Resplandor... También hay fantasmas. Dejémoslo ahí. También hay fantasmas, pero es un poco Hotel Encantado. Y Poltergeist... Pero puede ser la mente del niño, bueno... Claro, pero es eso, el Poltergeist lo produce o un espíritu o una persona, pero no es el lugar. O sea que a lo mejor si te llevas a ese niño a otro sitio, Poltergeist 2, pues siguen pasando cosas. Entonces esa es la diferencia entre el lugar o un ente, ya sea un ente espiritual o una persona. Es la diferencia entre una cosa y otra. Pero ahí entramos en lo que es la maldición, el puro estilo de maldición japonesa, como el de Ju-On, porque vas a un lugar que está como manchado, tú estás ahí, la mancha te ensucia y luego cargas con la maldición a donde vayas. Eso es lo que pasaba en Ju-On. Y lo mismo pasa aquí. La casa estaba encantada. Después, en Poltergeist 2, ya entendemos un poquito más por qué. Y algo de esa maldición se pega en la niña. Alguien, más bien. Que ya se hablará en un podcast posterior. Y ese alguien puede ser el del que habla la medium, esta pequeñita. Ah, que le dice la bestia, sí. Sí, la bestia de vista, aunque lo traducen como el demonio. Pero bueno, sí, parecido. Que por cierto, yo quería hacer un comentario a lo que tú has dicho de que no llaman a la policía. Esto es un poco unas risas, pero es que es verdad. O sea, tú imagínate que eso pasara de verdad y ahora tú vas a la comisaría de policía y dicen, han secuestrado a mi niña. Y dice, ¿quién? La tele. Hombre, yo lo veo complicado, yo no iría. Sí, claro que no, pero bueno, lo normal en estos casos pues es empezar por la policía, pero bueno, sí, al final le dices, los secuestró la tele. Pues vale, aunque venga. También, ojito, porque esta película es lo típico de que, claro,
vas a enseñarles a los profesionales qué está pasando en tu casa y justo no pasa nada y te toman por loco. Siempre ocurre en las películas. Pero aquí nada más le dicen, mira, pasa esto, ¿queréis verlo? Sí, sí, háblame de lo que tú quieras, de lo que tú has visto, porque el investigador, el que era, no me acuerdo su nombre, pero bueno, el que era negro, le dice, sí, yo había visto una escena parecida donde había tal, no sé qué, tal, pero muy, muy tenue, ¿no? Y de repente el padre le dice, ajá, muy bien, vale, abre la puerta y toda la marabunta de cosas, ¿no? Eso es algo muy, muy curioso, es en plan, sí, mira, me creáis o no, yo no estoy loco, aquí está. El espíritu no se esconde para nada ante nadie. Eso pasa también una cosa muy curiosa en la... Se hizo un remake en el 2016, no le llega ni a la suela de los zapatos a esta película, pero yo no lo vi entero, lo empecé a ver ayer, vi como 50 minutos, una hora, pero hay una escena que me gustó muchísimo, me hizo muchísima gracia, y es que el que hace del chaval negro que va grabando en la primera película, el que hace el remake y hace entre comillas su papel, ya lo pone en blanco, o sea, esto mal para la inclusión, o sea, fatal, estamos atrasando, bueno. Y el tío empieza a decir, sí, yo con esta cámara que puede ver a cámara lenta, no sé cuántos fraps, no sé qué más y no sé cuánto, pues fui capaz de captar durante 7 horas como un espíritu estaba moviendo un piano, no sé qué, y haciendo no sé cuánto. Y de repente el tío se va a sentar y la silla de golpe, sin esperárselo a nadie, sale disparada y revienta contra la pared y el tío se cae al suelo. Entonces le dice el padre de familia, sí, esto también lo grabaste, ¿no? Y el tío ahí se da una hostia contra el suelo de culo. Creo que es la mejor escena de toda la película y eso lo resume bastante bien. Y además un detalle, porque me lo acabas de recordar con el tema de las sillas, que cuando le empiezan a explicar al padre qué es lo que pasaba, la madre lo tiene todo pintado, en plan la silla se mueve hasta aquí se para o algo así, y se lo va a enseñar al padre y sucede exactamente eso, que la silla se mueve, sale disparada, también prueba a hacerlo a la niña y la niña sale hacia allá y el padre se queda loco y se queda contra la pared. Y no sé si os habéis fijado que esa escena fue muy, muy random luego, que hay un corte de escenas muy raro, que el padre estaba así y la niña de repente, ¿podemos pedir pizza? O algo así, creo que dijo algo por el estilo. Y de repente hay un corte y están en la casa del vecino preguntándole a ver si puede venir y se empiezan a reír y todo eso. Ese corte fue porque el actor que hace del padre dijo, la niña dijo algo o la madre, de si podían pedir a Pizza Hut o algo así, creo que era Pizza Hut, y el actor dijo, odio Pizza Hut. Lo decía así en la escena, y para que no haya movidas con la empresa, pues cortaron eso y lo hicieron muy, muy, muy chapucero. A mí ese corte de escenas me pareció bastante cogido por los pelos, la verdad. Van a casa del vecino, se empiezan a reír así de la nada, en plan jajaja, los mosquitos y todo eso. No parece una película de terror, en general. Parece una película como para pasar el rato, entretenida, y luego ves que tiene pequeños detalles que son perturbadores. La escena de la carne, la escena del payaso, la escena de los muertos, ¿sabes? Incluso Claro, algún bicho que sale. Son cositas que no te las esperas para nada. La Yo escena creo de que eso es lo que causó. la escena de la carne es sacada de una película de Cronenberg, ¿eh? Oh, sí, sí, es horrible, Con los gusanos. Asqueroso. A mí hasta me recordaba a Fulci. Sí. Esos gusanillos. Yo creo y lo del payaso sí que, porque estábamos viendo la película, yo ya la vi, yo no sé cuántas veces la vi. Pero la vez que la revimos Phantom y yo estábamos tranquilos, ya habíamos perdido la tensión porque no nos acordábamos bien. Y luego sea el payaso encabronado ese que da un mal rollo. Es lo que más mal rollo creo que da de la película. Aparte de lo de los cadáveres y demás. El payaso y el árbol fueron terrores de infancia de Spielberg. Sí. Joder, es que el payaso con esa cara y ese aspecto, madre mía. Que le rodea al niño sí. Y lo coge. Además lo como lleva. Como si fuese una silva o una zarza, ¿no? Como en Evil Dead, ahí enganchando con con la rama. Es que es curioso, hablando de Spielberg, que él en sus películas más ficticias es donde aprovecha para meter cosas de su infancia y sus cosas. Yo siempre me flipó mucho la anécdota de Encuentros en la tercera fase, en la que hablan con los alienígenas gracias a la informática con música, y su padre era informático y su madre era música. O sea, él mete esos detalles, igual que aquí mete sus terrores de la infancia. De hecho, para mí, cuando yo vi esta película la primera vez, no, pero esta vez la vi y dije,
Tío, el niño es Steven Spielberg, no fastidies. Y el padre todo científico, pues su padre era informático, era un hombre de ciencia, digamos, explicándole lo de los rayos y toda la historia. Y digo, si es que en el fondo, ficticiamente, pero es una versión de la familia de Spielberg, igual que la familia de T es la familia de Spielberg con la madre ya separada del padre. O sea, vas buscando ahí sus películas, sobre todo las de fantasía y ciencia ficción, las realistas no tanto, y te va contando sus traumas ahí. Si lo juntas puedes saber la infancia de Spielberg. A mí se me parece mucho esta película a la de Encuentros cercanos en la tercera fase. Toda la película se me parece un montón. Aparte que el actor es el mismo, tenemos una película en la que se produce el contacto y luego a partir de ahí pues se producen una serie de situaciones rocambolescas. Obviamente en Encuentros cercanos en la tercera fase el terror como el terror pues no está presente, aunque sí está presente pues el asombro y la angustia por saber lo que puede pasar con esos bichos, porque al final los extraterrestres esos no se sabe desde el principio que no tengan intenciones bélicas. Y luego a partir de ahí como que llegan y dan un mensaje y en cuanto dan el mensaje como que te devuelven, ¿no? No hay un momento de Encuentros cercanos en la tercera fase al final que todos los que habían sido abducidos durante tantos años vuelven a la Tierra y bajan de la nave. Sí, pues sí. Pasa como en esta película de alguna forma lo mismo. La niña es abducida, entre comillas, al final vuelve, hay un poquito más de asunto, hay un poquito más de película, se empieza a descubrir realmente lo que pasa, esos espíritus dan el mensaje y dicen, se acabó. ¿Pero cómo se acabó? A tomar por culo la casa. Aquí no vive nadie. Sí. Sí, hombre, no habían respetado, como decía Marco, no habían respetado a los muertos, porque... No profanar el sueño de los muertos, Juan. No, sí. Buena película, Cuidado. Gran spoiler, el tío de la compañía era una mala persona, porque había, digamos, desplazado el cementerio, pero lo que había dejado ahí era las tumbas con los cadáveres, o sea, solo se había llevado lo de arriba, entonces habían construido sobre tumbas de personas. Es que eso, aunque no creas en los espíritus, da mal rollo, ya te lo digo yo. Y sobre todo a mí me impresionó mucho, porque llaman a la medium como que después de un rifirrafe con las cuerdas y con lo de no vayas hacia la luz, Coraline, luego ve hacia la luz, luego no vayas, luego ve, luego no vayas. La niña debía de estar, ¿sabes? Que no, una rayada impresionante. Eso me pareció muy, muy rayada, pero nada. Luego, después de que la medium hiciera todo eso, todo se solucionase, ¿no? Que por cierto, la actriz que hizo de la medium lo grabó todo en 6 días. Que es una actriz que en teoría fue medium de verdad, o dice tener poderes de verdad. Sí, y luego dice... No, pero sí, en serio. Había leído que la actriz tenía, o decía tener poderes, ¿no? Y nada, después lo soluciona. Esta casa está limpia, vale, muy bien. Todo vuelve a la normalidad, todo bien. ¡Pum! Payaso. En la cara de los espectadores, ¿sabes? Y es como que no está limpia, no ha ido bien porque la casa sigue estando, lo que dijo Dani, encima de los malditos cadáveres. Y todo va peor. Justo en la última parte sucede lo peor y tienen que salir porque se implosiona la propia casa entera. Y yo creo que ese es el mensaje. Ese es el mensaje, de verdad, que no puede solucionar nada si sigue estando la falta de respeto ahí presente, ¿no? Porque se cargaron la casa por algo, que estaba encima de los propios cadáveres. Sí, ahí también hay otro tema, que es el de cuando ella dice... Bueno, lo que habla ella da bastante mal rollo, la verdad. Creo que es una de las partes de la película que más impresión genera. La forma que tiene de hablar y de contar todo y tal... Bueno, pues da bastante respeto, por lo menos. Aunque sea un muñequito la señora, pero quizás sea por eso, por lo que da tanto mal rollo. Cuando dice que hay tipos de espíritus y después dice hay otra cosa, y es cuando habla de la bestia. Claro, ahí yo no tengo claro si realmente estos espíritus, los que están debajo, realmente no son malos y únicamente están yendo hacia donde les manda el estímulo que tengan allí en la otra dimensión, o si realmente son los espíritus los que quieren meterse con la gente y hacerles el lío, o si realmente está esa bestia o ese demonio o ese espíritu maligno que lo que quiere hacer pues es liarla. Lo que no sé si ese espíritu es uno de esos espíritus que resulta ser malo, porque hay gente buena y mala, o si realmente es el demonio.
Eso a lo mejor en las otras se explica, en esta por lo menos queda bien. En la segunda se explica. Aparte la señora lo dice, que esta bestia, este espíritu malo, pero malo de verdad, está involucrando a los otros y se está sirviendo de los otros, como que los está manipulando. En la segunda entendemos por qué los está manipulando y quién es esta persona y todo eso, pero sí. O sea, no, los otros en teoría no son malos en general, solo que no pueden ir al otro lado. Sí, son almas en pena, están como en el purgatorio, entre comillas. Sí, exactamente, pero es el otro. Es el otro el que... En esta película no te explican por qué, como dice Marcos, te lo explican en la segunda, pero sí es verdad que yo recuerdo que ella decía que los otros espíritus no es que fueran malos, sino que estaban perdidos y no habían encontrado el camino, pero la bestia, que no nos enteramos quién es hasta en la segunda película, es la que les intenta jugar con ellos y aprovechar esa confusión, como vimos también luego que hizo en la segunda película. O sea que sí, yo no considero que los espíritus sean malos, yo creo que los espíritus son normales, que están perdidos, pero hay uno de ellos, digamos el líder, que es el que es verdaderamente malvado. Sí, a mí esta película también me recuerda otra película a esta, porque es posterior. No estoy seguro de si es posterior o no, ahora ya no me acuerdo. La de Al final de la escalera, yo no sé si es del 80 o del 81, de Changeling, de ahí anda, 80, John Scott, 80. Creo que era. C. Scott, el que hizo del Exorcista 3, el policía. George C. Scott, exactamente. Yo creo que es del 80 esa película, pero no estoy ahora seguro. Pero suena también a mí, sí. Es del 80, tiene sí. un rollo muy parecido porque realmente él se encuentra con el espíritu de un niño en la casa que va a vivir y el niño lo único que quiere es transmitirle un mensaje a él para que se dé cuenta de lo que pasó en esa casa y lo intente solucionar. Que a ese niño, el que era su padre o su padrastro, su cuidador o lo que sea, lo ahogó en una bañera en esa casa. Y lo hizo únicamente para cobrar no sé qué historias. Entonces lo que quiere es transmitirle lo que pasó. Aquí, claro, estamos en una casa embrujada, sí. En el caso de Poltergeist, pues estamos ante un poltergeist, valga la redundancia, pero la forma de presentarse es de que realmente los espíritus de alguna forma quieren dar un mensaje, quieren dar a conocer algo. Porque yo creo que en Poltergeist al final como que se deben de medio independizar de la bestia esa en algún momento, ¿no? Como que deben de cobrar conciencia de alguna manera, aunque sea por un minuto, lo que sea, y dicen hasta aquí, vamos a enseñarles lo que hay y se acabó, y desaparece la casa. Y curiosamente en la película de Changeling, al final de la escalera, en el final, la casa en la que vivía el señor también desaparece en un incendio. O sea, que son películas que tienen su parecido. Y luego hay una serie de películas que creo que le copió un poco la historia a esta, con el tema de las dimensiones y de meterse en el más allá y de hacer viajes y todo el rollo este, que creo que es Insidious, que en algunas de las películas le copia un poco el tema. Sí. Hombre, esta película, quieras o no, ha influido a muchas otras películas que han venido después, sobre todo por el tema de los objetos, de historias paranormales, y yo creo por el mismo concepto de Poltergeist, porque antes, si te fijas, las películas anteriores eran casa encantada, puede tener fantasmas, puede no tenerlo, pero era como otro rollo. Aquí te plantean otra cosa, pues hay otras dimensiones, hay espíritus que interactúan con estas, pero no tiene que ser en concreto un lugar específico, pueden ser seres, entidades o lo que sea. Entonces yo creo que aquí hay un cambio. Entonces, claro, eso es a lo mejor lo que hace esta peli clásica, que cambia un poco el rollo, y entonces muchas películas que vienen después pues siguen ese camino, aunque luego hagan una cosa diferente, porque ya no tiene que ser otra vez la historia de la casa encantada. Hay casas que a lo mejor no están, es un bloque que está construido donde nunca había habido nada, y sin embargo pasan fenómenos paranormales. Entonces, ¿cómo lo explicas si no está maldita? Pues aquí está, los Poltergeist. Y precisamente en Insidious, es que si lo vemos así, si analizamos la peli de Insidious, sí que pilla mucho de Poltergeist, porque está aún más allá, una dimensión paralela, donde hay espíritus, como dice la medium de Insidious, que son simplemente que desean la vida, desean lo que las personas vivas tienen,
que no pueden encontrar descanso por un motivo, por X o por Y, pero luego hay espíritus que son más malos, ¿vale? Y en el caso de Insidious hay después entes que no son ni humanos, que es el demonio que aparece allí. Pero sí que pilla mucho de estas películas, básicamente porque también en Insidious tienen que ir a esta dimensión, aunque en Poltergeist no enseñan esta dimensión en sí misma en la primera película, al menos simplemente que con una cuerda la madre vuelve a coger la hija y hay un montón de ectoplasma y poco más, pero no se ve lo que hay dentro de esta dimensión paralela. En Insidious sí, y es básicamente el mismo lugar, solo que cambiado y con entes extraños, o sea, un lugar que no está vivo, por así decirlo. Y sí que muchas pelis ahora modernas pillan contenido de Poltergeist. Poltergeist creó escuela también, creó escuelita. Y es una peli que a muchos niños los traumatizó. Porque no se lo esperan, aparte cómo está grabada. Mezcla un poquito el ambiente de relax y de risas con escenas que son muy, muy perturbadoras. Y un buen estilo a la hora de grabarlas. Muchos detalles ingeniosos, como la madre cuando empieza a flotar y a ir por el techo y todo y a dar la vuelta. ¿Vosotros visteis cómo se grabó esa escena? Yo me imaginaba cómo pudo haber sido grabada, pero tampoco tengo idea. A mí me parece que ella está caminando realmente en un escenario, que está caminando realmente en el suelo. Claro, sí. Pero bueno, tampoco yo tengo el conocimiento para afirmar. Yo es que cuando la vi yo estaba diciendo, a ver, ¿cómo hicieron esto? Porque cambiaba la gravedad. Y es lo mismo que utilizaron en Inception, ¿sabes? De Christopher Nolan. Era una habitación que se iba moviendo, ¿vale? Y entonces la mujer se iba moviendo con la habitación. Por eso parece que iba por el techo y Claro, tal. sí. Y todos los muebles estaban pegados. E incluso una cámara estaba anclada al suelo de la habitación y el tío que la dirigía estaba también anclado con los zapatos pegados. Eso había visto yo. Entonces conseguí esos ángulos tan curiosos en esa escena. Y esos son los pequeños detalles ingeniosos que nos cuesta procesarlo y decir cómo hicieron esto, tal, que nos causa más impacto. Yo veo esto hecho por ordenador y, vamos, ni pestañeo, pero lo veo así, como el tema de las sillas o cualquier otro efecto, y digo, wow. O sea, me impacta más, lo veo más realista. El de las sillas, sobre todo. Es que el único defecto que yo le veo que es que sí que parece que realmente está caminando por el suelo. Pero eso no sé yo hasta qué punto es un defecto. A lo mejor era lo que querían mostrar. Pero parece que está caminando por el suelo normal y corriente, no que está ahí empujada contra el techo. Entonces, yo la veo bastante arrastrada, haciendo un poco la croqueta. Yo hay tramos que la veo demasiado natural caminando. Entonces decía, ostras, se nota que está caminando en un suelo, pero bueno, es el año 82, o sea, a ver a quién se le ocurre hacer eso. Y a ver quién es el cámara que le apetece meterse ahí en un centrifugado también. Vale. Y aparte es que tú ya lo has visto más veces. Tú lo ves la primera vez y yo creo que no llegas a esos detalles. Dice, la señora está andando por el techo o se va... Quiero decirte, la primera vez te graba, te da la impresión. Si la ves más veces ya, claro que puedes encontrarle cositas y fallitos. Pero yo creo que en una primera visualización eso no te das cuenta. Eso es como... el que te dice, no, yo sabía que el Bruce Willis estaba muerto en el sexto sentido, por cierto, gran spoiler. Y tú dices, sí, ya, claro, como todo. Sí, totalmente. Y ya, si queréis, entramos un poco a analizar ya que estamos hablando de esto, ya podemos analizar más en profundidad lo que serían los efectos especiales y la forma que tienen de aparecer y todo el tema. Yo lo que voy a decir es que me recuerdan mucho a esas películas familiares de terror de Disney, de Walt Disney. Esas películas de brujas con esos halos así que salen flotando, ¿no? Esas luces así difusas de encantamiento. Por eso está la Warner Bros. Detrás. Exactamente. Tiene una estética súper parecida. Cuando de repente sale ese fantasma o esa mano o lo que sea de la televisión, digo yo, joder, es que esto parece sacado de una película de Disney que mezcla animación y personas reales y demás. No sé si Phantom quieres comentar en concreto alguna escena, algún efecto especial o, bueno, si queréis ir por profundizar en alguna. En la que me voy a remitir a aquello que tú dijiste, es que te recordaba un fantasma Casper. ¿No es así?
Es verdad, parece el bicho bastante a ese, ese bicho gigante que parece un fantasma de Casper. Bien. Pero eso es un terror más dedicado a niños y yo, como veo tantas películas de este género, no lo considero que me vaya a dar... Bueno, que dé miedo a mi edad ya no, o sea, pienso que no, que es una Es que película está que podría hecha, dar claro, miedo, claro. podría dar mucho miedo, Es que pero está no han hecha para querido. ese público. Sí, pero En los podría dar 80 mucho creo miedo. que, claro, los 80 creo que fue la década que quiso acercar el terror a toda la familia. Y tienes, entre comillas, películas de terror como, entre comillas, Un hombre lobo americano en Londres, que es una película para toda la familia. Tienes Noche de Miedo 2. Los Goonies no diría yo que es de terror, pero tiene sus toquecillos tenebrosos. Tendrías Monster Los Squad Ghoulies también. también. ¿Cómo se llaman, hombre? Estos de las orejas largas, joder, no me sale el nombre. Los Gremlins. Gremlins, Los los Gremlins. Sí. Son del Un poquito de Spielberg, terror también tiene. Son del Los Spielberg, Critters también. Los payasos asesinos del espacio exterior. Tienes ahí como que intentan acercar el terror al ámbito más palomitero, ¿no? Para que lo disfrute toda la familia. Aunque a veces, bueno, se les puede ir un poquito la olla, como en Poltergeist, que meten esa escena con el tío arrancándose la piel de la cabeza. Sí, pero cuidado que... Los payasos también meten alguna cosa un poco rara. Claro, si tú ves Indiana Jones, la tercera, la de la última cruzada, que también supuestamente es para toda la familia y que conste que a mí me encantó en su época y me sigue encantando. Esa escena de ese nazi que bebe el agua de la copa falsa porque se equivoca y se convierte ahí del señor normal, que también es una escena muy bien hecha, a un muerto, pues eso estaba hecho supuestamente para una película para niños, o incluso ya que seguimos con Spielberg, en Indiana Jones, la del Templo Maldito, le sacaban el corazón a la peña supuestamente y luego salía ardiendo y todo el rollo. Es que yo me acuerdo ver esa película de pequeño y yo lo veía como una cosa, digamos, más o menos normal, y algún adulto de mi casa, no voy a decir el nombre porque luego ve el podcast, pero sabe quién es, le daba yuyu la escena del corazón. Yo me acuerdo tener eso en VHS y decirme a esa persona, la escena del corazón la pasamos para adelante. Pero sí, en Indiana Jones, creo el sacerdote era Mola Ram, creo que se llamaba algo así, con los ojos rojos, el cuerno, todo, la música, y cómo decía Kalima y tal. Esa, o sea, yo no lo veo tanto para niños porque daba bastante mal rollo. No. Y Poltergeist tiene estos detalles también, ¿sabes? Que tú dices, Sí. vale, película para niños, jiji, jaja, pero luego ves a los adultos fumándose un porrillo, luego ves la escena de la carne, que solo para añadir, esta escena la tuvo que hacer Spielberg, porque el actor, el científico que la iba a grabar, le daba mal rollo en destrozar la única maqueta que tenían, porque costó mucho hacerla, y dijo Spielberg, pues no te preocupes que yo pongo mis manos y la hago yo, la destrozo yo, ¿no? Y nada, que tiene detallitos que digamos que es por lo que esta película causó pequeños mini traumas a algunas personas, sobre todo el payaso de la silla y todo, porque la gente no se lo esperaba, ¿sabes? Y como que estaban como relajados viendo una película que no iba a ser para tanto, de repente tiene estos detalles y te pilla con la guardia baja, no te pilla ya preparado para el susto, te pilla diciendo no me esperaba este nivel. Eso es lo que yo opino. También hay que decir, hay que ver la película con su calidad granulienta, así con un poquito de ambientación, y a lo mejor la cosa ha cambiado un poco, porque la estamos viendo así en Ultra HD, en el salón de tu casa con todas las luces. Bueno, Claro, bueno, eso que ya yo es lo otra vi cosa. súper en web, online, mal hecho, con granulado y a muy poca calidad. Eso ya es otra con, cosa, ya es otra experiencia. con doblaje viejuno, que le gusta a Phantom. Ese es el enlatado, el que se Es que escucha ahí en la... Enlatado. Una cosa Tío, pero que yo daba mucho mal rollito. para comentar, yo no sé si Phantom, que es el experto en formato físico, está de acuerdo conmigo, pero a mí me parece esto, cuando tú coges una película de otra época con otras calidades de sonido y de imagen y que la quieres poner con super imagen y super formato,
con todo el respeto, a mí me parece como los tíos que veían pelis en blanco y negro y un día se los vamos a colorearlas. ¿Colorearlas por qué? Si saben ver blanco y negro la película, si no te gustan, no la ves. No, a lo que te dice, sí. Pues esto es igual, si tiene esa calidad de imagen y de sonido, déjala así, haz las nuevas con la calidad que quieras. Ya, pero si tú, por ejemplo, quieres, no sé, comprar la película, aunque sea de los años 80, sí que es verdad que estas películas pierden los efectos, porque es donde más se nota el cambio, ¿no? ¿En dónde era? En Jurassic Park se notaba, creo, un poco, me parece, en una de ellas. Pero bueno, sí que es verdad que la calidad de imagen, pues intentas vender el producto de una manera que sea, ¿no?, la mejor posible. Entonces, pues bueno. Ya, tío, pero que las abren y eso sí, porque muchas de estas películas se estropean con el paso del tiempo, eso lo entiendo, pero claro, tú lo pones en calidad ultra definición de imagen y de sonido a una película que no está hecha para esas calidades, entonces ahí siempre... Pero es que el problema es que tú, si no adaptas esta película a un televisor moderno, la verías peor de la que la verías antiguamente, ¿sabes? Un televisor, imagínate, de 50 pulgadas. La película está hecha igual para un televisor, eso, porque es la película, básicamente. Entonces, pues bueno, tienen que hacer ahí una remasterización, etcétera. Sí que es verdad que yo no estoy de acuerdo en una cosa, en los redoblajes que se hacen. Supuestamente se hacen para que la película, pues bueno, el audio esté adaptado y se pueda escuchar bien sin ese ruidillo de fondo, el siseo, que sabéis, ¿no? Eso que se escucha de fondo, que queda muy... y no sé. Pero bueno, yo vi la película, si la vi en un doblaje antiguo, pues, ¿sabes? Que mantenga el de la época. O mantenga el audio original de la época también. No pongas una película de los 80 con un audio de hoy en día porque no pega nada. Es que no tiene sentido. Y lo hacen también con versiones originales de la película de audio en inglés. Lo cual... Sí, hay que ser proporcional. Eso es un delito, tío. A ver, aunque para apreciar del todo estas películas quizás tendríamos que verlas en un televisor antiguo de cubo enorme que al encenderlo notas... Yo aún recuerdo que notaba la electricidad estática de los televisores. Y luego detrás cuando quitas el televisor, en la pared de detrás estaba todo negro. Sí, aparte sentías y escuchabas como un pequeño... zumbido que hacía el televisor y la electricidad, tío, yo lo recuerdo. Y en VHS habría que ver. Y en VHS. Pero bueno, aparte de eso, lo que dijo Phantom de los redoblajes, que es un delito. Y intentar que una película que tiene su magia, porque tiene la magia, tú ves una película de los 80 cuando eres niño y tú quieres volver a experimentar lo mismo, no quieres experimentar una versión ahí adaptada a todo. Lo sentí en Indiana Jones, eso. La primera película tiene un redoblaje, no sé por qué, pero claro, es que ese redoblaje a cambio te lo dan con un formato de 5 canales de audio. Y claro, la versión antigua del doblaje que tenía la película originalmente te la dan en un estéreo simple. Pero hombre, es que ver a Harrison Ford con otro doblador, no. Y dices tú, ¿esto qué es? No sé. Yo te lo comenté, Phantom, que estaba buscando la primera peli de Indiana Jones y estaba esperando a la escena de el ídolo y el látigo y el otro actor que hacía de Doctor Octopus para ver la conversación, para ver si habían modificado o si era el doblaje original, porque la voz me cambiaba muchísimo, la de Indiana Jones. Yo quería ver la original del todo. Y te acuerdas que me costó mucho encontrarlo, la verdad. Sí, es complicado, sí. Y también lo hacen con versiones originales, que eso es lo curioso, ¿sabes? Que para que tengan la película tal, pues un inglés que la vuelven a doblar. La doblan en inglés, en el propio idioma de la película. Es que, a ver, hay películas que te digo en serio que es un crimen. En El Exorcista, por ejemplo, el doblaje original en inglés, es que tú no puedes ni imaginarte el esfuerzo que hizo la actriz, la actriz de doblaje, la actriz de voz, que hizo la voz de demonio de Regan, porque la mujer tenía bronquitis y movidas y había sido fumadora muchísimos años. El esfuerzo de ella para poner esa voz y que saliera tan original, tan rasgada, tan destrozada, como si fuera un ser de otro mundo, eso no lo puedes redoblar, tío, eso no lo puedes modificar porque le jodes toda la magia. Y lo mismo con Poltergeist 2, que no sé si estará redoblada a un audio más moderno en la versión inglesa, porque si me coges al actor que voy a decir su nombre mal, pero bueno, ya sabéis a quién me refiero, al personaje más especialito de Poltergeist 2,
Si me cogéis a ese personaje y me lo ponéis con otra voz, le quitáis la magia. Porque la voz de ese hombre era la voz de la muerte, al igual que su rostro. Era literalmente eso. Y le quitáis todo. Es un crimen para mí. Un crimen al arte. Ahora ya que hablas de Poltergeist 2 y que hablasteis de 3, ¿estas son realmente ya películas de terror? Hombre, la segunda más, pero tampoco diría yo 100% terror. O sea, si Sí. yo considero, cada uno tiene sus estándares. El Exorcista 1, terror de esta noche quiero dormir acompañado porque tengo mucho miedo, pues digamos que Poltergeist 2 no es eso. Ahora, ¿que es más terrorífica que la primera? Sí, bastante más. ¿Y la 3 ya? Bueno, Yo la 3 no me acuerdo, la verdad. Hay 3 o 4, hay 3, ¿no? Hay tres. Bueno, si no cuentas esa que tú vistes. No, eso no cuenta para nada. No. Yo no me acuerdo de la 3, pero sí que la 2 volvió a combinar elementos familiares con elementos creepies y bastante creepies. Todo por culpa de este personaje. Que ya lo dijo Iker Jiménez, que se quedó loco con el personaje del cura. O sea, siempre, todo el rato, cuando habla de Poltergeist, comenta en Poltergeist 2 a este personaje. Estoy deseando grabar con vosotros el podcast de la 2. Porque hablar de este hombre... Hablar de este hombre es hablar de la película, os lo juro. Pero sí, la 2 combina también esto. Elementos familiares, sobre todo el final, con elementos perturbadores y extraños, que incluso a día de hoy ya dan de qué hablar, Pero bueno, no voy a quitar material para que A mí me pasó algo curioso ayer. Estaba viendo una reseña por ahí de Psicosis 3, que dirigió Anthony Perkins y la protagonizó él también. Y mostraba una de las escenas finales de la película, la reseña esta, y salía el tío en el coche de la policía, salía con esa sonrisa, ¿os acordáis? En la última escena de la primera. Y joder, era verle la sonrisa y hostia, me acojoné de verdad, ¿eh? Y digo yo, pues seguramente el cura me transmite una sensación así parecida, que es como que el propio personaje ya irradia prácticamente todo el terror de la película. Obviamente la sensación que genera Anthony Perkins con esos gestos creo que no los va a generar nadie nunca. Porque es que solo verle esa sonrisa, yo me quedé helado, dije, me cago en la hostia, tío, este zumbao. Era un espectáculo este actor para estos papeles. En paz descanse. Esta de lo que hablábamos en otro podcast, de ¿cuál es la palabra que busco? La implicación de los actores con una película y lo que son capaces de hacer porque quede perfecto. También el trabajo del director por buscar el realismo propio. Un actor que pueda de verdad creerse ser un psicópata. Claro, es que es lo que pasa, es que con Anthony Perkins tú no estás viendo a un tío actuando. Estás viendo a un tío de verdad, o sea, lo hace tan bien que es que no parece que está actuando, pero ni por asomo. Porque hay actores muy buenos, pero tú entiendes que todos están actuando, pero es que ves a Anthony Perkins y lo hace todo con tanta naturalidad que dices, joder, es que no está actuando este tío, es que está loco de verdad, es que está como una cabra. Le pasa a Anthony Hopkins también. También es un actor buenísimo. Iba a comentar yo además la primera vez que vi El silencio de los corderos, que fue en la tele, y fue la primera vez que vi a Anthony Hopkins, lo confieso. Luego recuerdo que sí, de niño había visto pelis con mi madre en las que salía él y tal, pero no era famoso y entonces no lo recordaba. Así que la primera vez que la recuerdo es esa. Yo, ¿por qué salía Jodie Foster en esa peli que la conocía y tal? Pero si tú me hubieras dicho, este señor es real, es un psicópata y tal y cual, pues la primera vez que la vi, que era adolescente, me lo habría creído totalmente. O sea, digo, pues sí, parece un señor que está loco. Incluso Anthony Hopkins vio muchas entrevistas con Manson para poder imitar un poco la expresión de sus ojos, porque Manson no pestañeaba apenas. Entonces Hopkins dijo, vale, pues en mis escenas casi ni voy a pestañear. Cuando esté mirando y hable con Clarice, no voy a pestañear, ¿no? Y al fin y al cabo, todo el espectador, los espectadores son humanos. ¿Cómo no? O sea, a nosotros no se nos puede engañar tan bien de forma premeditada. O sea, necesitamos ver algo real para que nuestro cerebro por dentro nos esté advirtiendo
de que algo va mal con esta persona es peligrosa. No quiero quitar material para Poltergeist 2, pero lo mismo pasa con el cura. Tú lo ves y tú ya sabes que ese hombre da mal rollo y ese hombre transmite, y no es, transmite una maldad, no transmite una decadencia. Es como si fuera la muerte caminando. Y no hace nada más que sonreír y cantar una pequeña cancioncita, que sí, que es un poco lúgubre, pero hay algo en él que no está bien. Y todos los que lo hemos visto captamos eso. Y después ya se vio por qué. Y después entendemos por qué. Al ver lo que le pasó al actor. Y lo que estaba pasando el actor a la hora de grabar. Pero bueno, ya hablaremos de eso más adelante si queréis. Pero es que es eso, cuando un actor se involucra de esa forma, somos capaces de verlo. O una parte de nuestra mente es capaz de darse cuenta y de sentir si el actor quiere presentarse como una amenaza y lo hace bien. Somos capaces de sentir esa amenaza y de tener esa sensación por dentro que no logramos explicar. Lo que dijo Stewie con el caso de Psicosis, tal cual, esa sonrisa y esa mirada, es que nos atraviesa el alma, nos da una sensación impresionante. Efectivamente. Y bueno, ya llegados aquí, os dejo hacer ya, creo que ya analizamos pormenorizadamente la película y os dejo hacer ya un pequeño comentario para cerrar. 1 minuto, una cosa así cada uno. Pues por qué, bueno, creo que ya quedó claro por qué esta película merece ser vista, y os pediría una nota también. Vale, pues... ¿Quién quiere empezar? De Phantom. Empiezo yo. A ver, yo pienso que, bueno, que es una película que toca unos temas que son muy interesantes, como son las interdimensiones, los otros aspectos que hay igual al otro lado, ¿no? Que hay en el más allá, esas cosas. Entonces, pues bueno, yo por eso creo que es una película que debe, desde luego, de ser vista, ¿no? Así ha tenido todo lo que ha tenido de promoción. Maneja muy bien el suspense, ¿no? Porque no hay que decir que es una película de terror hasta cierto punto. Entonces, pues bueno, yo la consideraría más de suspense y creo que está muy bien llevada, sobre todo esos planos de los que hablasteis, ¿no? Donde se ve ahí claramente cómo el rodaje, las escenas influyen mucho para crear esa tensión. Y después también el valor que tiene que una película de estas características sea llevada al público infantil, ¿no? Eso pocas películas lo consiguen, desde luego. Entonces yo creo que eso es lo que hay que poner en valor de Poltergeist. Después todo el revuelo que se creó alrededor de ella con el tema de los cadáveres, de si había una maldición, pues creo que también le da su esencia a la cinta. Entonces yo, siendo crítico, le daría un 7 a la película. Le doy un 7, explico, porque bueno, yo quería ver más terror y creo que se podría haber sacado ahí algo más de lo que es lo paranormal llevado a un extremo. Entonces, pues bueno, le doy un 7, recuerdo que es buena película, pero me esperaba algo más en ese aspecto. Siguiente, ¿quién va siguiente? ¿Quién quiere? Pues no sé, yo le daría un 7,5 quizás. A mí esta película me gusta mucho por lo que es una mezcla entre película de suspense con toques sobrenaturales, un poquito de terror, sobre todo la parte final. Allí hay una serie de secuencias una detrás de otra bastante interesantes. Y luego, ya lo he dicho antes, la típica película ochentera familiar de Steven Spielberg. Y yo creo que esa mezcla es lo que le hace especial. Y también el hecho de que sea, entre comillas, un terror para toda la familia, pues me parece interesante. Y luego, por último, por decir lo que ya comenté antes, pues el salirse un poco del tema de la casa encantada, que a mí también me gustan esas historias, pero que está bien de vez en cuando variar. Y yo creo que como ha sido, te guste más o menos, a mí me gusta. Una película que ha marcado, digamos, un momento en la historia del cine que ha sido después imitado, pues yo creo que es una película que se debería ver, entendiendo también que eran los 80, que era otra forma de ver las cosas y que era tal y cual, quiero decirte, porque muchas veces los problemas, esto no es de la peli, pero yo aprovecho y lo digo, es que no nos contextualizamos, quiero decirte, lo que es normal ahora, a lo mejor en los 80 no. Entonces, pues, con todas estas cosas, yo creo que es una película que merece ver por lo menos una vez,
porque está bastante bien y porque creo que es una trilogía bastante bien conseguida. Marcos, tu turno. Pues yo me voy también por el 7. No le puedo dar menos. Tampoco le puedo dar más porque a mí me gusta mucho la combinación que hizo la película de intentar presentar el terror para todos los públicos dentro de lo que cabe. Pero hay pequeños detalles en la película que te dan a entender que se podría sacar muchísimo más terror y ahí se contuvieron es que se contuvieron de verdad. Y tú ves el potencial de que puede ser perturbadora la película, pero entonces ya perdería el de ofrecer el terror para todo el mundo. Entonces, claro, como tanto a Phantom como a mí nos encanta el terror, pues siempre queremos más, ¿no? Nos dan un poquito de algo bueno y queremos toda la jarra. Lo mismo pasa en esta película. Pero claro, entonces perdería lo que es la película en sí, la esencia y lo que intentaban los directores. Entonces, claro, con todo eso, con que está muy bien grabada, con que hay mucho ingenio, muy buenos efectos prácticos, la repercusión y lo que causó en la cultura general de la época, incluso ahora, también con la maldición de Poltergeist, que no es la más maldita de Hollywood, pero se acerca. O sea, se acerca como una de las más medianamente malditas, pero bueno, la más maldita sabéis que es La Profecía, de Ume, que a ver si alguna vez hablamos de ella. La peli más anticonceptiva del mundo para mí. Pues buena película. Yo me gustaría hablar de ella. Está muy bien. A mí me encantaría, incluso la banda sonora es brutal. Pero bueno, eso, esta película yo le doy un 7, creo que todo el mundo debería verla. No me gusta mucho el formato así tan infantilizado de aventuras como los Goonies, vamos a salvar a tal con la cuerda y con todo. No me mola mucho el rollo a nivel de terror, pero sí me mola lo que a entretenimiento se refiere. Entonces, yo creo que todo el mundo debería verla y es una gran película, un clasicazo, peli ochentera, que vale la pena para pasar un buen rato, la verdad. Sí, pues yo le daría, como Daniel, un 7,5, para hacer así un poco de equilibrio, porque realmente sí que me gustaría que tuviese más terror, pero también tengo que decir, como Marcos, que si tuviese más terror esta película ya no sería lo que fue. Y es como decía yo, pues obviamente hay ciertas escenas que se escapan del ámbito familiar y posiblemente visibles para todos los públicos, pero bueno, también hacen falta y le tienen que dar ese toquecillo de terror, porque si entonces no, la película ya no tendría nada de terror. Y me gusta mucho el tipo de estética que se escoge, es una estética así como medio electrónica, medio de ciencia ficción, de fantasía espacial, para presentar esas pinceladas de terror, el tema interdimensional y todo el rollo este, que en los 80 va a ser una estética que va a estar bastante presente. Hay dos películas que sí que estas ya dan bastante mal rollo, pero tienen un tipo de estética y presentan seres interdimensionales también así malévolos, como el Ente y el Incubo. Beben un poco de esta estética, es un tema un poco parecido, pero estas ya, bueno, ya es otro tema, ya dejan el cuerpo bastante mal. Y está bien que se intente acercar el terror a toda la familia, que intenten los productores que todo el mundo disfrute del terror, a pequeñas pinceladas aunque sea, y por lo menos, aunque no sea de terror, que sea capaz Spielberg de jugar con dos elementos que serían las proyecciones de las sombras de los árboles, que a todos nos han asustado tanto desde pequeño, que pensábamos que había ahí un gigante haciendo cosas que querían traer en nuestra habitación, porque a veces parecen manos gigantes o parecen sabe Dios lo que, y el tema de los payasos de juguete, y las muñecas, o sea, es que son insoportables. Y luego sale también esa muñeca sin cabeza, que realmente es un juguete inofensivo, pero es que la ves así sin cabeza y dices, pero niña, ¿a ti qué te pasa? ¿Qué haces con esta muñeca? O sea, bueno, en fin. Y me gusta mucho cómo mete el tema del asombro, como también se convierte a veces en una película de aventuras. Entonces yo le daría esta nota. Y también cómo se convierte en una película que inicia el cine de casas embrujadas y de fenómenos poltergeist y demás, que antes era prácticamente inexistente. O sea, cuentas con la palma de la mano las películas de casas embrujadas del año anterior al 82. Habría 3, 4 a lo mejor. Entonces es la iniciadora de todo lo que vino después, ¿no? Expediente Warren, que anda, no sé si es de los 70 o de los 80, de las primeras películas.
Y luego tenemos Insidious, incluso de Paranormal Activity será también una precursora, que creo que la medio apadrinó Spielberg o algo así, no me acuerdo muy bien. O metió dinero en ella en algún momento, no me acuerdo. Me parecería raro porque la Paranormal Activity, la primera, a lo mejor en una de las otras, pero por la debió de ser alguna de las otras, pero algo hizo él. Es la peli más rentable del mundo precisamente porque no se gastaron una mierda en la primera película. Sí, pero él debió de ser en las continuaciones, él algo metió por ahí. Bueno, nada, pues esto es, si no queréis añadir nada, esto es... Una cosita solo, que claro, que se me vino a la cabeza y no habíamos hablado. Las similitudes con Cazafantasmas en cierto sentido. Que el Cazafantasmas es 2 años después, pero claro, yo a Cazafantasmas la veo más como una peli, incluso más familiar que esta. ¿Sabes? Y mira que en Cazafantasmas tienes al espíritu de la bibliotecaria que se vuelve que es horrible, a los perros estos del infierno, pero no tienes tanta perturbación como en Poltergeist. En Poltergeist tienes escenas más perturbadoras, pero sí que hay ciertas similitudes en ese sentido. Y bueno, también hay una escena en Cazafantasmas que los niños no entienden y solo entienden los adultos, ¿no? Como la... Tú ya sabes a cuál me refiero, Dani. No sé. Te da las buenas noches de verdad. Sí, las buenas noches especiales. Pero eso, que yo la veo más, Cazafantasmas la veo más para niños y terror familiar que Poltergeist. Porque Poltergeist tiene pequeñas cositas que se te quedan en la cabeza. Estética muy parecida también, la de los fantasmas y todo el tema. El tema del electroplasma también muy parecido, todos estos rollos. Sí, la verdad es que sí. Es que es eso que digo, el terror electrónico como los fantasmas electrónicos, no fantasmas espirituales, sino electrónicos, parece que los hicieron con un sintetizador. Pero bueno, es su encanto, a mí me gustan mucho. Y eso, bueno, pues gracias por recordar eso, que la verdad es que sí que tiene un parecido enorme. Yo creo que es una broma final, que es cuando, además al final de la película, se van al motel ese y lo último que ves es ese padre que abre la puerta y saca la televisión, que si hubiera sido ese padre español habría dicho a tomar por culo o al carajo. Pues esa escena... de pequeño yo me acuerdo que no, hombre, sí lo entendí porque la tele era donde había empezado todo, pero ahora de adulto cuando la he visto otra vez me hizo mucha gracia porque pensé, es lo primero que yo habría hecho también en el motel. Aquí la tele se va fuera por si las moscas. Ahí está la crítica otra vez, la caja tonta. Ahí la tenemos otra vez. Pues nada, muchas gracias a los tres y a quien nos escuche y nos vea también. Nos vemos en la próxima. Y haremos un especial de Poltergeist 2, pero bueno, ya se subirá bastante más adelante. El siguiente que nos atañe... ¿Cuál era? Algo... ¿Puede ser El silencio de los corderos? ¿O puede ser el cine ufológico en los años 50? No, ese creo que es El silencio de los corderos. Pues la siguiente píldora que vamos a subir va a ser El silencio de los corderos. Según Daniel, que también se las trae. Así que nada, nos vemos. Muchas gracias.